lado ya por ella. Vamos. ¿Ya? Ya vamos. Eso. Sí. Vamos. 2. Una de las últimas preguntas de ese punto de prensa. Fiscal a cargo del caso confirma 2 imputados. Él, Jorge Ugalde, en prisión preventiva, investigado como autor material del triple homicidio. Ella, Trinidad Cruzcoqui, su esposa, investigada también por la muerte de su hermano y sobrinos. Eso hasta el día de la formalización, día martes. Pero pocas horas más tarde... Otras 2 personas se suman a la carpeta investigativa, viven en el mismo terreno, estaban ahí en el momento del crimen y no solo figuran como imputados, sino como testigos claves para resolver el crimen. La declaración más importante es de los vecinos que también están imputados, que escucharon las voces de una mujer y de un hombre al momento de los hechos, escucharon golpes y sobre eso nadie ha puesto el acento. Respecto a la herida en el tabique nasal que presenta mi esposo, Parte de la declaración de una de las imputadas, Trinidad Cruzcoqui, hoy persona clave en esa carpeta investigativa que se amplía. Dice relación también obviamente con coautoría quizás o participación de otras personas, donde no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie. Es necesario volver a recordar la distribución del terreno, ese terreno donde ocurrió el crimen, ese terreno que sería el principal motivo de ese crimen según la Fiscalía. El diagrama lo hemos visto, aunque esta vez tiene una variación, porque cuando pensábamos que la única atención estaba en las 2 casas del fondo, ahora también la lupa se ubica en esa vivienda en arriendo. Hay 4 imputados en la causa. Nuestro defendido, Jorge Iván Ugalde, que está en prisión preventiva, ella y los 2 vecinos también que eran arrendatarios. Haciendo un repaso que nos ponga en contexto de la situación y con toda la información nueva que existe al respecto, la pregunta que nos hacemos en esta nota es: ¿quiénes son los 4 imputados en este crimen? Jorge Ugalde, 59 años, actualmente en prisión preventiva. El principal apuntado por la Fiscalía como autor material del triple homicidio de Eduardo Cruzcoqui y sus 2 hijos. ¿Tú conocías a Eduardo? ¿Eras bien cercano a él? ¿Tienes algo que ver? Lo vimos siendo detenido, pero antes lo escuchamos llamando a carabineros en el momento del crimen. Lo vimos también recibiendo con esa pasmosa tranquilidad a la policía pocas horas después de ese terrible asesinato. Buenas tardes. Él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños donde aquí 16, 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. Y lo vimos también paseando con su perro en lo que según la Fiscalía es la prueba clave que lo ubica en un recorrido directo al canal San Carlos para deshacerse del arma con el que habría cometido el crimen. A su consulta, referente a las lesiones cortantes que mantengo en mis manos, debo decir que una de ellas, la del pulgar derecho, me la hice hace unos 3 días atrás cortando con un cuchillo en la cocina mientras cocinaba con Trinidad, mientras que las otras 5 heridas cortantes que mantengo en mis manos desconozco. Le preguntan investigadores respecto de los anormales cortes en sus manos. En ese momento ya era el principal sospechoso del crimen, una declaración que se describe internamente como contradictoria. Concurre la policía y él presta declaración sin abogado en forma voluntaria y en nuestra opinión fue coaccionado de manera totalmente, diría yo, poco regular. Porque las primeras interrogatorios que le hacen es inculpándolo directamente a él, diciéndole tú mataste a tu cuñada, ¿por qué lo mataste? Entonces hay unas coacciones que evidentemente ponen nervioso a cualquiera y en ese contexto de nerviosismo evidentemente que puede caer en contradicciones. O sea, los juicios no se hacen por la prensa, pero yo puedo mostrarle acá, tengo un corte también que me dice cocinando y no tiene nada extraño. O sea, acá lo que pasa es que el Ministerio Público lo imputó a él, lo formalizó, con su versión. Entre acusaciones y defensas, lo cierto es que Jorge Ugalde, si es que no existen nuevas diligencias, deberá pasar los próximos 180 días preso. Mientras transcurra la investigación, hablamos ahora de su esposa.
Trinidad Cruzcoque, hermana de Eduardo y tía de las otras dos víctimas, esposa del principal sospechoso del crimen, ha sido citada a declarar. Y aunque no ha sido detenida y tampoco formalizada, la investigación también se centra en ella. Respecto a la herida en el tabique nasal que presenta mi esposo, asumo que se debe al cuidado del jardín, ya que tengo conocimiento de que estos días estuvo poniendo veneno de ratones, el cual instala en altura, siendo arriba de los árboles, para que no sea ingerido por nuestro perro. Sus pasos en las últimas horas han sido claves. Se habla de una relación distante con su hermano. El día de su muerte, las cámaras la registran saliendo del domicilio donde ocurre el crimen a las 9:30 de la mañana. Se confirma posteriormente que se encuentra fuera de Santiago al momento del asesinato. Aquí es donde comienzan las sospechas. Se instala en Pichilemu durante todo el proceso investigativo, incluso no asiste a los funerales de sus sobrinos. Posteriormente, sería citada a declarar como imputada, lugar donde acusa un dolor de espalda y hace yoga en medio del interrogatorio. Descartar cualquier duda respecto a que al momento en que ocurrieron los hechos, ella estaba fuera de Santiago. ¿Por qué? Porque ese día fue a Pichilemu a visitar un terreno que querían comprar con su amiga, que ella sale a las 9:30 de la mañana, rumbo de Pichilemu. Está todo documentado y totalmente descartado que haya estado en Santiago durante todo el día sábado, desde las 9:30 en adelante. Hasta que obviamente regresa y va a prestar declaración también sin abogado a la PDI. Fue trending topic que lo trataban como lo peor. Entonces, ¿usted cree que después de esas declaraciones que hizo la madre de los menores, iban a ir al funeral de los niños? O sea, hubieran sido obviamente a lo mínimo funados. A pesar de esa supuesta relación distante con su hermano, en su declaración ante los investigadores, relata lo que, según ella, es la difícil situación económica que vivía la víctima antes de ser asesinado. Luego de la muerte de mi madre, ellos comenzaron a llevarse mejor, acordando a fin de que su situación económica mejorara, que él dejara de pagar pensión alimenticia, sorteando de esta forma el valor de la pensión de alimentos y las deudas médicas que Eduardo había adquirido, las cuales eran bastante graves. Llegó incluso a trabajar en aplicaciones de transporte, no pudiendo traer a los niños a la casa, ya que no los podía ni siquiera alimentar. Trinidad Cruzcoque, imputada, de momento seguirá siendo investigada por la Fiscalía. Novedades puede haber respecto de ella. Mostramos imágenes aéreas del terreno porque en realidad, y siéndoles sincero, la información que les daremos cuenta respecto de los otros dos imputados en esta causa es esa. Arrendatarios en el lugar, presentes en el momento de los hechos, imputados, pero también testigos claves del caso. En la carpeta de investigación, la declaración más importante es de los vecinos que también están imputados, que escucharon las voces de una mujer y de un hombre al momento de los hechos, escucharon golpes y sobre eso nadie ha puesto el acento. Acá se ha instalado una sola versión, pero hay un antecedente mucho más relevante que la máscara de Halloween, que las contradicciones, que esto, que lo otro. Son más de fondo que dos personas que viven en la casa, que eran arrendatarios, en la primera casa, donde está inmediatamente aledaña al lugar de los hechos, el sitio de suceso, escuchan a la hora, entre las 3 y las 5 de la tarde, ¿no es cierto?, ruidos, una mujer que habla y dice Eduardo varias veces, cada vez en una voz más baja, junto también con la voz de un hombre, luego escuchan ruido y ellos pensaban que estaban matando un ratón. Según la declaración, los dos son dos personas distintas, un hombre y una mujer, una pareja. Ellos dan esta versión al Ministerio Público y el Ministerio Público eso no le llama la atención. Aquellas voces que supuestamente escuchan ambos testigos del hecho forman parte de la carpeta investigativa y nos dan cuenta de que la investigación está lejos de terminar. Estamos a 2 semanas de esta investigación, evidentemente hay muchas aristas que se tienen que profundizar. Dice relación también obviamente con coautoría quizás o participación de otras personas, donde no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie. Hemos traído los elementos que tenemos suficientes para acreditar hasta ahora la participación del señor Ugalde. Evidentemente estamos analizando muchos otros antecedentes que pueden decir relación. No vamos a referirnos claramente a las diligencias que faltan, porque evidentemente eso va a entorpecer el éxito de la misma. Ayer solo 2 imputados, un detenido. Hoy 4 imputados y una mujer como sujeto de interés. Mañana, quién sabe. Claro, sin duda un caso que concita el interés de la gente por lo cruento del hecho
Fue muy cruento cuando todos nos enteramos de esta situación con la primera tesis que se planteaba. Un padre que en algún momento algo sucede y arremete contra sus hijos y termina él también quitándose la vida. Importantemente, la investigación ha demostrado que eso no fue así, eso ya está zanjado, no fue así, y hay que establecer ahora quién dio muerte a estas 3 personas al interior de una casa, un padre y sus 2 hijos. Y hablábamos de este testamento que se ha conocido, que es del año 2017, 15 de diciembre del 2017, y que él habría manifestado, Eduardo Cruz Coque, a través de diversas comunicaciones que estarían en poder o estarían en la carpeta investigativa también, habría manifestado su interés de cambiarlo. Ahora, hablábamos que a la luz de este testamento, su hermana no era parte de la herencia. No obstante aquello, y lo conversábamos acá durante el transcurso de la nota, hay una opción de que sí permita que la hermana herede bienes. Sí, efectivamente hay una hipótesis bajo la cual la hermana pudiese ser heredera y pudiese testar estos bienes. Y la hipótesis es la siguiente: en el evento de que primero hubiesen fallecido los niños menores de edad, y a posteriori hubiese fallecido Eduardo Cruz Coque, la ley establece que al no tener ascendentes, ya padres vivos, no hay heredero; al no tener descendencia, hijos vivos, no habrían heredero; y al no estar casado, no tener una cónyuge, en ese evento los herederos, los familiares por situación colateral, pueden ser herederos y pueden en este caso hacerse de la herencia, y ahí efectivamente su hermana sería una heredera. Sí. Y en ese caso de la totalidad de los bienes. De la totalidad de los bienes, si es que no hay más hermanos. Claro. O sea, aquí el informe que haga el Servicio Médico Legal, en sentido que cuándo fue la data de muerte, ¿cierto?, de los menores para posterior el papá, va a ser crucial. Va a ser sumamente relevante, claro. Y hay otro caso y otro antecedente que se da. Suponiendo que estamos en escenarios de tesis, estamos en una especulación. Si se da ese escenario donde la hermana termina siendo heredera, pero se logra establecer eventualmente la participación de la hermana, ¿alguien tiene que apelar para desheredar a la hermana? Claro, si es que ella tiene algún tipo de participación, efectivamente la ley establece que las personas que participan, en este caso en el fallecimiento de una persona, para causar su deceso y por ende ser heredero, están prohibidos de adquirir los bienes de la herencia. Entonces, ¿pero alguien tiene que invocar eso o se hace automáticamente? No, es algo que debe ser de hecho acreditado con ciertos antecedentes, y acá tendría que demostrarse en cierto modo su participación, sea directa o indirecta, sea tal vez no como autora, pero claro, sí como cómplice o eventualmente incumbidora. Y siguiendo esa misma línea de tesis argumental, si eventualmente ella tuviera algo que ver, estoy diciendo eventualmente, por favor, que quede súper claro, porque aquí hasta ahora son todos inocentes. Si es que siguiendo esa línea ella tuviera algo que ver y por lo tanto es desheredada, ¿quién hereda? Los hijos de ella. No necesariamente, porque ella no sería heredera, y ella al no ser heredera, sus hijos no pueden adquirir la sucesión. Wow. Habría que ver si hay terceros familiares que sean más distantes de la hermana, tal vez qué interesante sobrino. Qué interesante ese punto, porque en algún lugar leí algo respecto a eso y decía, claro, ella era la heredera, por mucho que la deshereden, igual ya habría tomado posesión de los bienes. No, su ejecución de ser desheredada es antes, por lo tanto ella no alcanza a ser la poseedora de los bienes, por lo tanto ella no puede heredar a sus hijos. Claro, ella no transmite los derechos hereditarios en ese contexto. Y ahí en ese caso habría que ver si hay terceros familiares, y en el evento hipotético que no haya ningún familiar hasta la 8ª línea de sucesión, el fisco. O sea, claramente hay que levantar eso en el área investigativa, porque se entiende como que los hijos podrían heredar, pero no es así. Entonces, claro, aquí hay una línea investigativa clara, que de una otra manera, con el imputado que está hoy día puesto, que también no hay que dejar de lado que hay pruebas que están posicionando, claro, y por eso está en prisión preventiva, ojo, no hay que olvidarse de eso. Va a ser, claro, no está en prisión preventiva porque sí nomás. No, de hecho se hace un especial foco, y eso es normal, en cuanto a un móvil. ¿Cuál es el móvil que explica la comisión del delito? Pero para efectos de participación, el móvil es algo que está en desarrollo. Hay hipótesis, tal vez un poco más complejas, en las cuales él, si bien no es heredero directo, su pareja, que es la hermana del fallecido, pudiese tener en determinado contexto acceso a estos bienes. Con el testamento pareciera que esto es más lejano, o sea, el testamento, entre comillas, sería favorable para descartar eventuales tesis de ganancia económica, pero hay determinadas pruebas de carácter científico, biológico, que lo vinculan
para efectos del día de hoy encontrarse sujeto a prisión preventiva. Nelson Salas, abogado penalista, muchas gracias por estar con nosotros, Nelson, como siempre. Gracias, un gusto. Eduardo Labarca, un hombre de la casa. Gracias. Simón se queda con nosotros. Simón, ¿te pasa a ti que eres de aquellos que les cuesta llegar a fin de mes? Bueno, tú eres bien amarrete. No, llego ¿No te perfecto. pasa eso? ¿No te Más me pasa eso? sobra. Simón lo que más dice, Pero tanto, mi dato, ¿no? tanto derroche. Simón es gratis, igual es un derroche. Bueno,